La gran tribulación, estudio número 31. Busquemos en Mateo 24, versículos 21 al 24. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Al pueblo de Dios le espera pasar por un periodo de prueba y aflicción que superará a todos los que ha sufrido en toda la historia. Tanto la iglesia como el pueblo de Israel creyente y restaurado serán sometidos a grandes presiones en el tiempo del anticristo. Este será un periodo de grande sufrimiento y aflicción. La palabra que define mejor este tiempo especial de la historia de persecuciones es precisamente esa: aflicción. Así como nuestro Señor Jesucristo padeció en manos de los impíos incitados por Satanás, de la misma manera los que siguen al Señor se han visto, se ven y se verán en diferentes tipos de calamidades por causa de su fe. El propio Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos acerca de esto. Fíjese cómo Él dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. El Señor Jesucristo fue afligido hasta lo sumo en Getsemaní. El Señor sentía allí la gran opresión del mal. Fue como si todo el peso del pecado del mundo fuera literalmente puesto sobre Él. En la agonía protagonizada por Jesús en el jardín de Getsemaní, podemos ver de manera dramática el cumplimiento de Isaías 53, versículos 4 al 7, que dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahí termina la cita. Luego vimos cómo su vida fue exprimida literalmente en el Calvario, hasta que no quedó en Él ni una gota de su preciosa sangre. Nosotros no podemos esperar menos, pues como seguidores suyos seremos tratados de igual manera por el mundo. Pero podemos encontrar confianza y consuelo en las palabras del Señor Jesús. Pero confiad, dice el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Así como el Padre Dios estuvo presente en cada una de las aflicciones del Señor Jesús, de la misma forma estarán el Padre y el Hijo presentes en la hora de la gran prueba o gran tribulación que se avecina. Para que no nos sorprendamos frente a estas persecuciones que son clásicas en la vida de la iglesia desde los primeros tiempos, el apóstol Pedro nos alienta con estas palabras: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese,
sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 14. El Señor Jesucristo se refirió a este acontecimiento como algo tan terrible que ameritará que Dios acorte los días de esta persecución, dice el Señor, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, 22. La furia del anticristo será tan terrible que solo por la misericordia e intervención sobrenatural de Dios, la iglesia y el pueblo de Israel no serán definitivamente exterminados. Pero también el mundo impío pasará por esta grande calamidad universal que se avecina. El propio anticristo y los que crean en él recibirán grandes azotes de parte de Dios en el momento en el que se esté acercando la manifestación de Jesucristo en su segunda venida. Fijémonos en el pasaje de 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículos 6 al 10, lo que dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Ahí termina la cita del apóstol Pablo. Y en el libro de Apocalipsis se habla de que serán desatadas sobre la maquinaria del anticristo y sobre los hombres impíos una serie de plagas similares a las que Dios envió a los egipcios en los tiempos de Moisés. Así que este tiempo de la gran tribulación será de ambas partes, y el planeta Tierra será el escenario de todas estas acciones apocalípticas que se desatarán. Reflexionemos acerca de la gran tribulación en los siguientes 3 puntos. Nuestro primer punto se titula: La gran tribulación es un intento maligno de Satanás por destruir el pueblo de Dios. Esto implica que la iglesia estará aquí en el mundo cuando la gran tribulación ocurra. Contrario a lo que algunos piensan de que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Lo que sí creemos es que la gran tribulación ocurrirá en el momento culminante del gobierno criminal del anticristo, cuando éste arremeta contra el pueblo de Israel y contra la iglesia en la guerra de Armagedón. Este intento final del anticristo por aniquilar a los escogidos será frustrado con la llegada del Señor Jesucristo en las nubes, en un evento sobrenatural, en el que los santos serán arrebatados al cielo y librados de esta forma para siempre de la influencia maligna de Satanás. Estos son hechos que ocurrirán simultáneamente en medio de este gran movimiento armamentístico. Si leemos el capítulo 12 de Apocalipsis, nos daremos cuenta
del cuidado que el Señor tendrá de su iglesia para defenderla del anticristo durante el período crucial de la gran tribulación. Este será un tiempo de grande tormento, no solo para la iglesia, sino para todo el mundo. ¿Por qué? Por el gran caos que imperará en el mundo, dominado por una anarquía nunca antes vista, desatada por el anticristo. Todo esto será provocado por la furia de Satanás, quien sabe que sus días están contados, dice la Escritura, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Todo lo que se verá en la tierra será el resultado de una gran batalla que se ha librado antes en el Calvario, cuando el Señor Jesucristo derrotó a Satanás con su muerte vicaria en la cruz. La Biblia nos da una descripción gráfica de los movimientos ocurridos en el cielo entre las huestes espirituales. Una gran batalla de titanes llevada a cabo en los cielos, que bien pudo librarse el día en el que el Señor entregaba su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Dice la Escritura, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Debido a esta gran furia con que el diablo arremeterá contra la iglesia, con el propósito de destruirla, es porque el Señor Jesús vendrá para terminar con esta ofensiva bestial. Una ofensiva que es descrita en la Biblia como algo nunca antes visto, dice el propio Señor Jesucristo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24, 21. Pero debemos estar claros que Dios protegerá a su pueblo de la paranoia del diablo, como lo ha hecho siempre. Si vemos en el capítulo 16 de Apocalipsis cómo se desata ahora la furia del Señor contra los moradores de la tierra y contra el anticristo, con plagas similares a las que operaron en Egipto, cuando Moisés urgía a Faraón de que dejara ir a su pueblo. Recordemos cómo estas plagas afectaban a los egipcios, pero los judíos dentro del mismo territorio estaban exentos del mal. De la misma forma ocurrirá durante la gran tribulación. El Señor enviará sus plagas que dañarán a los que apoyan a la bestia, pero el pueblo de Dios estará seguro. De esta manera, los santos serán fortalecidos en su fe en medio de tan tenaz persecución. Nuestro segundo punto. La gran tribulación es descrita en la Biblia como un periodo breve, un periodo corto. El tiempo que durará la gran tribulación será un periodo muy breve, pero va a ser un periodo muy intenso. El diablo va a desatar toda su ira contra la iglesia y contra Israel, pero este será un Israel muy distinto al que nosotros conocemos en el día de hoy, pues será un Israel convencido de que Jesucristo es el Mesías. Se menciona en la Biblia un periodo de 3 años y medio, durante el cual el anticristo desarrollará una persecución criminal contra todo aquel que manifieste fe en Dios. Sabemos esto por lo que dice la Biblia de que el pueblo de Dios será sustentado en un lugar seguro durante este tiempo de grande prueba. Dice
y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Pero por causa de la magnitud del daño que tratará de infringir el enemigo a la iglesia, este periodo de tan corta duración parecerá una eternidad. Sabemos que los seres humanos recordamos muy bien los periodos de crisis, pero por lo general pasamos por alto los tiempos de bonanza, durante los cuales nos sentimos cómodos, nos sentimos seguros y nos sentimos felices. Pero los tiempos difíciles como el que hemos pasado en los últimos 2 años con la pandemia del COVID-19 se quedan grabados en nuestra memoria, pues causan grandes traumas que son difíciles de borrar. Pero el Señor se encargará de eliminar de nuestras vidas todo el daño ocasionado por las vicisitudes por las que tengamos que pasar por causa de la persecución de este tiempo. En Apocalipsis 21:14 leemos: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Nuestro último punto. La gran tribulación culminará con la derrota del anticristo. En un último intento de destruir a la iglesia del Señor, el anticristo desatará su más grande furia en la llamada batalla de Armagedón. Esta será una gran guerra en la que habrá una mezcla de lo convencional y lo sobrenatural. Los ejércitos humanos se mezclarán con las huestes espirituales de maldad en una agonizante batalla final, que no pasará, sin embargo, de ser una escaramuza, pues el Señor Jesucristo, con el poder de su presencia, eliminará de un solo golpe a todos sus enemigos. Apocalipsis capítulo 1 versículos 12 y 16 y Segunda de Reyes 6, 17. En el último intento de Satanás y del hombre impío de subvertir el orden divino, reuniendo a los ejércitos humanos y espirituales que son sus adláteres sin moral y sin dignidad, entonces el Señor arremeterá sin piedad contra sus encarnizados enemigos, avasallándolos hasta la nada. Hay una escena, la más gráfica que se puede encontrar, que muestra cómo será ese día de la derrota de los enemigos del Señor y de su pueblo. Se encuentra en Apocalipsis 19, versículos 11 al 21, y a mí me encanta. Voy a leerlo. Entonces, vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos,
libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Verdaderamente, después de esta descripción, no hay más nada que agregar. Que Dios te bendiga.